nos ha permitido estar un día más reunidos en su nombre para darle gracias, para darle toda la gloria y toda la honra y también para escuchar su palabra. Bendito el Señor, les saludamos de su iglesia cristiana, el Gran Yo Soy, de acá de Houston, Texas, dándole toda la gloria y toda la honra al que vive por los siglos de los siglos. Y vamos a entrar al consejo de la palabra. Eh, pero antes de seguir o antes de iniciar, quiero informarles, ¿verdad? Sé que algunos ya saben, de que estamos transmitiendo los días miércoles lo que es la enseñanza del discipulado, bendito Dios. Es día que tenemos oración, tenemos enseñanza. La oración la hacemos nosotros acá, pero la enseñanza la transmitimos, ¿verdad? Por este medio. Este, y también la vamos a estar posteriormente poniendo en YouTube, ¿verdad? Porque es necesario que quede para que vayamos siendo edificados en la palabra del Señor. Esta, quiero decirles que esta enseñanza ya la tuvimos en la iglesia y la estuvimos pasando eh, por audio, ¿verdad? Estuvimos teniendo por audio, por una aplicación, ¿verdad? Que creo que no todos contamos con ella y entonces sentí, ¿verdad? La necesidad de compartirla por video, ¿verdad? En vivo, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque hay iglesias, ¿verdad? Que desafortunadamente no cuentan con un discipulado, ¿verdad? Y entonces necesitamos ser edificados en un discipulado, realmente entender que es un discipulado, porque ahí entendemos realmente qué es ser cristiano, qué es ser seguidor de Cristo. ¿Por qué es ser cristiano? Seguidor de Cristo. Uno que depende del Señor, que es su Señor. Bendito Dios. Entonces, esa es la base para entender lo que es un discípulo. Bendito el Señor, porque muchos somos cristianos, pero no sabemos ser discípulos. Y pensamos que ser discípulos nomás es ir a la iglesia y punto ya. Eso es religión. Pero ser cristiano es tener una unidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Hasta llegar a la madurez espiritual en la palabra, bendito el Señor. Y es lo que carece muchas iglesias ahorita en este tiempo. De verdad carecen de enseñanza, de discipulado. Y muchas están llenas, pero están llenas solamente de eso, de gente, ¿verdad? No de discípulos. Están llenas de creyentes, pero no de discípulos, desafortunadamente. Y si no hay un discipulado, no hay crecimiento espiritual. No hay forma de que realmente seamos bien discipulados, ¿verdad? Si no hay una enseñanza. Bendito el Señor. Y por eso me parece muy importante pasar en vivo, ¿verdad? Y también va a quedar grabado para pasarlo por YouTube en video. Así como el Señor una vez me puso en el corazón cuando inicié el ministerio, ¿verdad? Por obra y gracia de Dios. Teníamos solamente pensado que lo íbamos a grabar y posteriormente mandarlo, ¿verdad? En el YouTube, ¿verdad? Pero en un día que le digo a mis hermanos, ¿saben qué siento de parte de Dios? Pasarlo en vivo, las predicaciones. Pasarlas en vivo. ¿Y sabe qué? Para gloria del Señor enseguida se vino este tiempo y ya muchos hicieron lo mismo que yo, ¿verdad? Y hasta la fecha siguen transmitiendo en vivo. Qué bueno, gloria a Dios. Y también así me dio gusto también y el saber que había necesidad de poner en vivo la palabra que es de enseñanza en el discipulado. Bueno, ahora sí vamos a entrar es solamente una invitación, ¿verdad? Para que nos sigan en los días miércoles, todos los días miércoles, aproximadamente como a las 8:10 es que ya empezamos a transmitir. Nosotros empezamos a las 7:30, pero empezamos con la oración. Bueno, bendito Dios. Les invito a que abran sus escrituras en el libro de los Efesios, capítulo 1. Libro de los Efesios, capítulo 1, en su versículo 3 al 10. Libro de los Efesios o la carta a los Efesios, capítulo 1,
en su versículo 3 al 10. Y vamos a estar hablando bajo el tema, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Bendito el Señor. Aleluya. O sea que en pocas palabras, ahora sí pueden decirlo con toda claridad, estamos en tiempo de gracia. Ahora sí estamos en tiempo de gracia, porque el tiempo ya se acabó. Bendito Dios. Aleluya. Bendito Dios. En el libro de Daniel capítulo 12, ¿verdad? Ya al final del libro, dice que había un ángel a la orilla del río, el Jordán, ¿verdad? Y otro a la otra orilla, y estaba un hombre vestido de lino en medio de las aguas. Y cuando estaba hablando de todo eso, de todo lo que iba a pasar en los reinados, ¿verdad? Y del fin del tiempo, dice que un ángel le preguntó, ¿cuándo serán estas cosas, Señor? Y le dijo que el que estaba en medio de las aguas, dice que alzó su mano, alzó su diestra y su siniestra a los cielos y juró por el que vive por los siglos de los siglos. ¿Verdad? Que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Bendito Dios. Pero veo otro en el libro de Apocalipsis que dice que el tiempo no es más, se acabó. Bendito el Señor. Y por eso es el tema de que el tiempo, como dijimos, se ha cumplido. Bendito Dios. Porque en el libro de Eclesiastés capítulo 2, ¿verdad? En adelante dice claramente que para todo hay un tiempo. ¿Verdad que tuvimos un tiempo cuando la Biblia nos explica que como el Espíritu de Dios dice que se movía en las aguas? Porque no había tierra, no había mar, pero sí estaba lleno de agua. No dice que era un mar, dice se movía sobre las aguas, ¿verdad? Pero llegó el momento que el Señor empezó a hacer todas las cosas por el poder de su palabra. Y llegó el momento que también hizo al hombre y a la mujer. Y les dijo, multiplíquense y llenen toda la tierra. Porque Dios todo lo hizo bueno, todo lo hizo hermoso para nosotros, para que viviéramos en familia, para que viviéramos en esta tierra, pero siempre con la comunión de nuestro Dios. No para que viviéramos como queramos y echemos todo a perder. Y entonces ahí en el huerto del Edén se echó a perder, la bendición echó a perder al hombre porque obedeció a la mentira. Y hoy en día el hombre echa a perder todo porque le prefiere hacer caso a la mentira que traen las religiones. Y al que les trae la palabra de Dios, no le escuchan o no le quieren escuchar. Estaba yo poniendo atención a un corto video, ¿verdad? Y estaba un predicador. Y estaba como todo un predicador que trae las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Pero ¿sabe cuál es el que trae las buenas nuevas de salvación? El que trae las buenas nuevas de salvación no necesariamente es aquel que te empieza a hablar de un Dios amoroso, de un Dios misericordioso, de un Dios que te prospera. No necesariamente ese es el que trae las nuevas de salvación. Regularmente, siempre Dios, y no que no te quiera bendecir, sino que siempre Dios te va a decir cómo están las cosas, cómo está tu posición para que tú puedas entender y lo que necesitas, que es a Dios. Pero muchas veces estamos tan aferrados a esta vida que pensamos que no necesitamos a Dios.
El mundo dice que ya lo tiene, pero no quiere oír palabra de Dios. Entonces estaba el predicador, ¿verdad?, en la calle con una bocina, un micrófono, y les estaba diciendo y les estaba leyendo, ¿verdad?, que venía juicio a la tierra, así como un Uber Arreola, ¿verdad?, que siempre juicios habla sobre la tierra, ¿verdad? Y se le arrimó una muchacha, siempre, ¿verdad?, abogando por la gente, como hay algunas personas, ¿verdad?, que dicen, no, pues yo me levanto y le empezó a decir, yo quiero hablar unas palabras, y le digo, sí, dígame. Le dijo el predicador, la dejó que lo interrumpiera, ¿verdad? Pues porque estaba en la calle, no hay problema. Y es bueno escuchar el otro punto de vista. Y le dijo, ¿cuál era el problema? Dice, mira, es que cuando tú estás hablando aquí, cuando estás predicando, a mí me hace sentir mal, dice, me incomodas, y así está toda esta gente que está aquí oyéndote, nos incomodas, dice, porque esto no es lo que la gente necesita. Oh, sí, entonces tú, según tu pensar, ¿qué es lo que necesitan?, le decía el predicador. Bueno, pues lo que necesitamos, dice, es ver que nos hablen. O sea, le dijo, lo que tú estás diciendo está bien que quieras predicar, es bueno, pero no es eso lo que nosotros necesitamos. No es esa la predicación que necesitamos. Y entonces fue cuando le dije, ¿y entonces qué necesitan según tú? Dice, bueno, pues nosotros necesitamos, la gente vive atormentada con las palabras que tú estás diciendo, y lo que necesitamos menos es eso. Lo que necesitamos es de un Dios amoroso, de un Dios bueno. Dice, tú nos presentas un Dios que está trayendo juicios. Dice, un Dios malo. Dice, bueno, pues para que puedan entender, dice, las nuevas de salvación, yo necesito exponerle a aquel Dios que predicaba Jeremías, aquel Dios que predicaba Isaías y todos los profetas y los apóstoles y toda la gente desde el principio. Para que ustedes puedan entender el mensaje claro, tienen que entender por qué Dios declara juicios. Porque si no le declara los juicios, lo que viene, no les va a importar. Porque ¿de qué manera te van a traer el evangelio? Si no hubiera pecado, no había necesidad de evangelio. O sea, ¿qué es lo que necesitan? Lo que necesitan es que les apapachen, ¿verdad?, que digan que todo está bien, un Dios amoroso, un Dios que te va a bendecir. Y no estamos haciendo lo contrario, pero para que puedan entender y puedan recibir bendición, tienen que entender primero por qué es un Dios justo, por qué es que trae juicios. ¿Por qué mata hasta de todo tipo de gente? Tienen que entender eso primero. ¿Y cómo se les va a explicar si no quieren oírlo? Pero aquí no se trata de lo que tú quieras oír. Aquí se trata de lo que Dios quiere hablar. ¡Aleluya! ¿Y quién puede hablar si dice la palabra del Señor que si Dios habla, ¿quién le dirá qué haces? ¿O por qué dices esto? ¿Verdad? Nadie puede querer ser más sabio que Dios y decirle eso no es así. Decirle, Señor, este predicador que tú mandaste no está bien. No está bien porque ese nomás nos trae juicio, nos aflige nuestro corazón, porque le dijo, nos afliges, nos atormentas. Eso decían los endemoniados cuando llegaba Jesús. ¿Qué traes contra mí, Jesús Nazareno? ¿Ya vienes a atormentarnos tan pronto, antes de tiempo? Así la gente también, cuando hay un predicador que les dicta juicios, o que les dice juicio de parte de Dios, no soportan, se afligen, pero se ponen bravos. Bendito Dios. Entonces la palabra de Dios es: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Entonces les decía que desde el principio Dios estableció los tiempos y las edades conforme lo dice Daniel. ¿Verdad? Dios estableció el tiempo y las edades. Él quita reyes y pone reyes. Y si nos damos cuenta, ¿verdad?, que alrededor de todos los siglos, al paso de los siglos, siempre han existido los reinados, siempre han existido los reyes. Por eso de ahí viene la palabra: Dios pone reyes y Dios quita reyes. Es más, el que sabe Biblia sabe que antes de que fuera el pueblo hebreo ya había reyes. Desde Abraham había reyes. Perdóname. Entonces, mis hermanos, cuando le plació al Señor
Cuando vio que el paraíso se había perdido por causa de la desobediencia, Dios tenía un plan y estableció los tiempos, estableció las edades. Y vamos a hablar en el libro de Efesios capítulo 3, capítulo 1, verso 3. Perdón. Libro de Efesios capítulo 1, verso 3 al 10. Y dice su palabra honrando a Dios Padre, Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Y así está escrito. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Dónde nos bendijo? En los lugares celestiales, arriba. La bendición no es aquí. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. ¿Para qué nos formó Dios? Para que fuéramos santos y sin mancha. O sea, Él quería tenernos siempre con una comunión con Él directa. ¿Y por qué no la hay entonces? Porque se perdió en el huerto del Edén. Pero Dios tenía un plan. Bendito Dios. Gloria a Dios. Entonces, en el 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Para ser qué? Adoptados. O sea, no éramos hijos de Él. Éramos hijos de pecados. Sí, amén. Porque el que nace en pecado, pues es del pecado, ¿verdad? Porque ya estábamos en este mundo lleno de maldad. Pero Dios le plació enviar a su Hijo porque nos predestinó para ser adoptados, hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Antes de que mi Señor Jesucristo apareciera, hace 2000 años, Él ya existía y Él ya nos había predestinado para salvarnos por medio de su Hijo. Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿En quién nos hizo aceptos? En Jesucristo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Solamente en Él tenemos perdón de pecados, de nadie más. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, misterio que no todos conocen. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y dice, y terminamos, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿En quién iba a reunir todas las cosas? En Cristo, en la cual, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Repito, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están en los cielos como los que están en la tierra. Todas las cosas las va a reunir. Todas las cosas las va a reunir, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Bendito Señor. Puede tomar su asiento. Ya oramos. Ya nos extendimos también un poquito. Bendito Dios. Entonces, mis hermanos, para todo hay un tiempo. Cuando les dijo el Señor, multiplíquense y llenen toda la tierra, pasó un tiempo, ¿verdad? La gente se fue multiplicando. Bendito Dios. Y entonces hubo un momento en el capítulo 6 del libro de Génesis. Oiga, no habíamos transcurrido mucho. O sea, hablando bíblicamente, no habíamos transcurrido mucho en la Biblia. ¿Por qué? Porque faltaba tiempo. Pero en el capítulo 6 dice la palabra del Señor que Dios estaba arrepentido de haber hecho el hombre. Dios espera mucho más de ti
que lo que podemos dar. Y nosotros a veces no queremos dar ni el tiempo necesario. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque Él lo da todo por ti y por mí. Entonces Él esperaba que ese pueblo se volviera a Él. O de perdida, que no anduviera haciendo tantas maldades. Y entonces los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, o sea, las de afuera, y se llegaron a ellas. Y de ahí nacieron los gigantes, y el corazón de los hombres era de continuo al mal. O sea, se había extendido la maldad en el mundo. Entonces cuando el Señor dice, me arrepiento de haber hecho el hombre, lo raeré, lo acabaré. En pocas palabras, voy a acabar de raíz con este mal. Y dice que en ese momento también se dio cuenta que había un hombre que halló gracia delante de sus ojos. ¿Habrá alguien que le caiga de gracia a nuestro Dios? ¿Que sea justo? Porque el hombre, aunque vivía en un mundo de maldad, el hombre era justo, le gustaba la justicia. Bendito el Señor. Dice la palabra de Dios que era pregonero de justicia. Y dice que le habló a Noé y le dijo, ¿sabes qué? Necesito que hagas un arca, porque voy a raer a los hombres de la tierra y a toda bestia del campo, a todo. Voy a hacer llover sobre la tierra 40 días con sus 40 noches. Sí, yo sé, ya están aburridos porque esa historia cualquiera, hasta los niños se la saben. Pero muchas veces la leen, pero a veces no le toman todo realmente lo que tiene. Bendito Dios. Y entonces, porque tenemos que empezar desde el principio para que puedan entenderle. Esto no se trata de puro emocionismo. Esto no se trata de mucho manotear y mucho brincar y mucho gritar. Esto se trata de dar la palabra tal y como es. Porque mucha gente vive de emociones. Mucha gente le gusta que ver a los predicadores que ya se desbaratan en el púlpito. Que les hablan una palabra, ¿verdad?, de poder. Emoción. Emoción solamente. ¿Y saben por qué? Porque esas personas, y no me lo cuentan, yo lo he visto en el mundo, en la iglesia. Esas personas que les gusta esa gente, ¿verdad? Ellos dicen que es de poder, ¿verdad? Y ellos también los quieren imitar y hacen lo mismo, ¿verdad? Pero es emoción. Pero qué lindo cuando alguien tiene una experiencia con Cristo y es pasado por el yunque. Y no tiene nada que contarle, porque él ha pasado por la criba del Señor. Eso es bonito, para el que lo ha vivido. Pero para el que no lo ha vivido, vive de emociones y piensa que el evangelio es de puro manotear y puro brincar y decretar acá arriba. No, el evangelio es de perseverar y de decir la palabra tal y como es, sin mucho relajo. Y no digo que no haya varones que sí lo son serios, sí los hay, pero hay muchos que son emocionistas. Y cuando llega la prueba, cuando llega alguna lucha, entonces sí, se les acaba el griterío. Se les acaba el compromiso con el que hicieron con el Señor. Y estaban en un púlpito, se les dio la chance, estaban en un púlpito y estaban como que de veras, ¿verdad? Y esto no se trata de mostrarlo en un púlpito de vez en cuando. Si vamos a hablar realmente con poder, tenemos que hacerlo en todo tiempo, aquí arriba y abajo, donde andemos. Y no solamente hablarlo, demostrarlo con hechos. Si yo le digo, yo le creo al Señor, Señor, y yo voy por ellos, es porque me voy a mantener en tu palabra. Bendito Dios. No que al ratito vayan a darle preferencia, ¿verdad? No, pues es que yo no puedo pasar por eso porque tengo que ver por mi familia, por mis hijos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque somos probados por todo. Abraham fue probado por lo más preciado que tenía él y lo único que tenía, que era su hijo.
Y pasó la prueba. Pero hay muchos que no le han creído a Dios, pero sí les gusta gritar acá. Porque creerle a Dios es que te vas a mantener firme con lo que prometes. Porque cuando tú dices, amén Señor, yo voy por ellos, en alguna predicación o palabra que te hayan dado, sí Señor, yo voy contigo hasta el final. Y al ratito ya ni nos congregamos. Entonces, ¿qué pasó con ese power que traían? ¿Qué pasó con esa victoria que anunciaban? De nada sirve tanto griterío. De nada sirve tanta manotada que dé uno aquí. Yo prefiero estar quieto, pero decirles la verdad. Con sabiduría, con entendimiento. Y sobre todo, con estar firme. Sí, estar firme. Con que al ratito me quede sin nada y sigo glorificando a Dios. Dijo Pablo, a todo estoy acostumbrado. ¿Sabe por qué? Porque Pablo también había pasado por las luchas y pruebas. Pero muchos no saben ni qué son luchas ni qué son pruebas y ya están como si ellos pudieran enseñarle a los demás y no saben qué enseñarle. ¿Por qué? Porque enseñarles es cuando tú estás pasando, que estás bien atribulado, pero tú sigues diciendo la victoria es tuya. Dios te da la victoria. Bendito Dios. Aleluya, bendito el Señor. ¿A poco ustedes creen que los discípulos del Señor Jesucristo siempre andaban económicamente bien o de sus enfermedades sin enfermedad, o sea, de su físico? Ellos padecían, aparte de las persecuciones y los latigazos, y a poco a las primeras de cambio luego dejaban la palabra, ¿verdad que no? Al contrario, se gozaban. Me gustaría que nos gozáramos también todos. Cuando haya cualquier cosa, ¿verdad? Pero no, hombre, lo primero que corremos, me llegó una oportunidad y es bendición de Dios, hermano, no lo puedo dejar pasar. Mentira del diablo. Si te va a alejar de estar en la presencia del Señor, no es bendición de Dios. Me vas a disculpar, pero no es bendición de Dios. Es una artimaña para ver si vas a pasar la prueba. ¿Y sabes por qué? Y Dios no tienta a nadie, pero Dios permite las pruebas para que tú y yo realmente veamos de qué estamos hechos. Bendito el Señor. Entonces cuando Dios salva a Noé, después que Noé le creía a Dios, le voy a decir por qué. Porque él, viendo que no llovía, el Señor le dijo, va a llover. Él construyó el arca. Y dice la palabra que en ese tiempo él les predicaba para que ellos le fueran y se fueran a meter al arca. Y después que llovió, Dios cerró la puerta. Se las voy a ir recortando. Dios cerró la puerta y después pasaron 150 días. 150 días para que pudiera bajar el nivel del agua. 150 días para que pudiera poder anclar a tierra. Y dice la palabra del Señor que Noé mandaba un cuervo, lo soltaba, y si regresaba es que todavía no había tierra. Y regresaba el cuervo, pues no había donde pararse. Tenía que regresar al arca. Y me imagino que esa arca era bastante grande, porque para guardar provisiones, ¿para cuántos meses? 5 meses. 30 por 5, 15 ya. 5 meses. 5 meses, 150 días. Para guardar provisiones para 8 personas y para una pareja de animales de cada especie. Debería estar grande para llevar animales ahí. Bendito el Señor. Aleluya. Bueno, cuando llegaron a tierra, ¿sabe qué es lo que primero hizo Noé? Le hizo un altar a Jehová y le hizo sacrificio a Jehová, porque le seguía creyendo. Y le dijo otra vez el Señor, le volvió a iniciar, le dice, ok, multiplíquense y llenen toda la tierra. Y siembren de todo árbol para que coman. Todo fruto. ¿Y qué pasó? Pasó otro tiempo.
llegó el tiempo que Dios vio gracia en Abraham y lo llamó. Lo llamó y le dijo que lo iba a hacer una nación grande. Y de tus lomos sacaré hijos, muchos hijos. Y él siendo viejo le creyó al Señor. Y nosotros siendo jóvenes, los que son jóvenes, ¿verdad? Siendo jóvenes, dice, no le creen al Señor. Los mismos que predican no le creen al Señor. Y de eso les estaba hablando hace un momento. Que predicamos, nosotros para predicar, mis hermanos, es porque vamos a cumplir. Porque si tú predicas de un Dios poderoso, si tú predicas que tú aguantas y que hermano aguanta, a ratito te da una zarandeada a ver si tú vas a aguantar. ¿Verdad que no es igual hablar que hacer? Y hay muchos que sin embargo hablan, dice un pastor, porque tienen boca. Pero no porque haya la experiencia, no porque hayan pasado algún entrenamiento. Porque Dios no solamente te va a llenar de la palabra del Señor, también físicamente, espiritualmente y mentalmente te va a preparar. Si tú eres de una mente débil, fácil caes. Si tú eres de un cuerpo débil, fácil caes. Y sobre todo nos va a parar en la fe, nos va a preparar en la fe. Porque sin fe no vamos a poder seguir adelante. Entonces, Abraham le creyó al Señor. Y uno de los sacrificios que le hizo a Abraham, dice que la palabra del Señor me parece que está en el libro de Génesis 15, me parece, ¿va? Pero por ahí está, no lo apunté. Le hizo un altar a Jehová y le partió las aves, le partió los animalitos que le llevaba. Y dice que pasó toda la tarde y se estaban mosqueando ahí las cosas. Se estaba mosqueando el sacrificio, las carnes, pues. Y él estaba acostumbrado a dar que cuando él ofrecía, descendía el fuego de Jehová y los consumía. Porque así es de poderoso nuestro Dios. Consumía la ofrenda porque nuestro Dios es fuego, purificador y consumidor también. Para que tenga cuidado cuando pide fuego. Bendito Dios. Y sabe, no es la excepción hoy en día. Cuando hay sacrificio y ofrenda de olor fragante delante de Dios, desciende el fuego del Espíritu Santo. Ahora el sacrificio para Dios no son los becerros, ni los machos cabríos, ni los palominos, ni las tortolitas, ¿verdad? Sino que es un espíritu quebrantado, que le crea al Señor, un corazón contrito y humillado, como dice el Salmo 51, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, dice que no llegaba el Señor a consumir esa ofrenda, ese sacrificio. Y ya empezaban a llegarle las aves de rapiña, querían llegarle, eso sí, querían consumirlo. Y dice que aquel los espantaba, ¿verdad?, para correrlos. Porque él seguía esperando al Señor. Quizá muchos de ustedes mejor se hubieran ido, hubieran dejado la ofrenda ahí, pues no la quiso. ¿Por qué? Porque muchos somos impacientes. Y él le creyó al Señor y, no, pues yo te traje ofrenda, Señor, y aquí vamos a esperar. Y ahuyentaba a los animales de rapiña. Y entonces le habló el Señor. Y le dijo, así como has visto este silencio, esta espera, porque era una espera tremenda, ¿verdad? Porque pues cualquiera espera que rápido el Señor le conteste. Muchos quieren que sea así a la voz de ya. Dice, así como es esa espera. Dice, así mi pueblo esperará por 400 años en Egipto, en esclavitud. 400 años. Y todavía no tenía la descendencia. Y el Señor ya le había dicho. ¿Quién estableció los tiempos? Dios. ¿Quién estableció las ciudades? Dios. Bendito el Señor. Entonces,
le dijo, así va a estar mi pueblo, los hijos de Israel, por 400 años. Pero después de los que se hayan cumplido los 400 años, dijo claramente que Él les salvaría. Yo les salvaré. Yo los visitaré. Esa es la palabra correcta. ¿Quién quiere que Dios le visite? Amén, aleluya. Sigamos clamándole. Dice que ese pueblo le clamaba. Y déjeme decirle una cosa, mis hermanos. Ese pueblo no era la misma generación que había entrado con José. Habían pasado 430. Bendito Dios. Por un momento sentí que estaba temblando. 430 años. Bendito Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y cumplido el tiempo, Faraón quiso exterminar a todo Israel, a todos los hebreos. Y puso a unas mujeres que eran las que ayudaban, unas parteras, ¿verdad? A las mujeres hebreas, a las cuales Dios bendijo porque no cumplieron la orden de Faraón, sino que ayudaban a las mujeres. Pero no es el tema ahorita. Lo que quiero tocar es que Dios siempre usa a alguien para salvar a su pueblo. Usa algo para traer bendición a su pueblo. Y Dios tenía el tiempo ya preparado para que de esa tribu de Leví viniera el legislador de Israel, Moisés. Y de allí mismo venía la descendencia del sacerdocio de Dios, de la tribu de Leví. Nuestro Dios es perfecto. Y fíjese cómo pasan las cosas. Estaban exterminando todos los niños hebreos. ¿Sabe por qué? Porque Faraón tenía miedo que se multiplicasen, porque ellos estaban creciendo, se estaban multiplicando en gran manera. Entre más los afligían, más se multiplicaban. Y tuvieron temor, dice, vamos a acabarlos, no vaya a ser que al ratito vayan a hacer guerra contra nosotros. Pero no pudieron exterminarlos. Y en una de esas, y déjeme decirle que sí mataron niños. No crea que el pueblo de Dios no sufre. Por supuesto, a muchos les tocó padecer. Ahora en esta pandemia, muchos se fueron. ¿Verdad? Y entonces, y estoy hablando en general hasta del mismo pueblo de Dios, cristianos o no cristianos. Cristinos y cristianos, de todo hubo. Quiera el Señor que todos estuvieran bien afirmados. Quiere el Señor que a todos nos agarre bien confirmados cuando nos toque partir. Bueno, porque hay un tiempo para todo. Y si no aprovechamos el tiempo, nos puede pescar el enemigo fuera del lugar. Porque nosotros pensamos que tenemos todo el tiempo y que no pasa nada. Y es lo que vamos a ver ahorita precisamente. Lo que algunos piensan y hacen lo malo como quieran. Pero para todo hay un cumplimiento. Bendito Dios. Y entonces Dios sacó a Moisés. Pasaron 40 años. Y Moisés vio que afligían a su pueblo. Él supo que era hebreo. Y decidió defender a su pueblo. Y cuando vio que estaban peleando unos, los quiso desapartar, y en ese movimiento mató al egipcio. Porque un egipcio estaba peleando, maltratando a un hebreo. Accidental o no accidental, se murió el egipcio y él tuvo que huir. Bendito el Señor. Y pasaron otros 40 años. Era de 40 años él. Y cuando pasó eso, se fue y se fue al desierto y se encontró con Jetro. Pasaron otros 40 años.
sea, ella tenía 80 años. Cuando le dijo el Señor, he escuchado el clamor de mi pueblo y he descendido para salvarlo. Se había cumplido el tiempo que le había dicho a su siervo o a su amigo Abraham. Ahora se había cumplido el tiempo. Y déjenme decirle que aquella semillita que había sembrado Moisés a todos sus hijos, los patriarcas, las 12 tribus, esa semillita, aunque muchos eran medios tercos, ¿verdad? Según la palabra, no lo estoy juzgando. Según la palabra, muchos, pues ya ve cómo mandaron a José a la cisterna, a eso. Bueno, la cosa es de que ellos como que llevaban la promesa de parte de Dios. Y se tenía que cumplir, ¿verdad? Y José fue uno de los que le creyó a Dios. Duró mucho tiempo viviendo en Egipto, la mayor parte de su vida. Porque dice la palabra que él cuando ya era viejo, le dijo a sus hermanos, los hebreos, cuando vayáis a tomar la tierra, cuando vayáis, salgas de Egipto, acuérdense de llevar mis restos. Porque él sabía de la promesa. Él sabía que había un tiempo que se había que cumplir. Y sabía para qué Dios lo había utilizado en ese tiempo. Todos tenemos un propósito en nuestra vida, pero tiene que cumplirse en el tiempo determinado por Dios. Moisés no entendía lo que había de hacer, pero cuando Dios lo llama de la zarza, bendito el Señor, él aunque no entendía todavía, él obedeció. Y puso, pero Señor, pero ¿quién soy yo para que vaya? Y que a mí me falta mucho, no sé nada. Ajá, entonces había cosillas, ¿sabes? Como siempre ponemos. Pero aquí a lo que quiero darle a entender es que él obedeció y fue y se cumplió lo que estaba escrito. Fue y se cumplieron todas las cosas y Dios sacó al pueblo de Egipto. Y lo trajo por todo el desierto, por 40 años, en los cuales cumplió 120 años Moisés y Moisés murió. Bendito el Señor. Seguían luchando con los reyes. Se murió Moisés y siguió luchando con los reyes, todo el pueblo de Israel comandado por Josué. Y seguían los reyes. Pero el pueblo de Israel no tenía rey. El Señor era su rey, pero ellos no lo miraban así. Ellos lo miraban como su Dios. Y ellos querían un rey que pudieran ver ellos, como las naciones tenían sus reyes. Y por eso cuando pidieron un rey a Samuel, le dijo, no te preocupes, Samuel. Ellos son los que me han desechado. Son ellos los que me han desechado, pidiéndote rey. Dice, haz lo que ellos te piden. Pero diles también que ese rey los va a afligir porque les va a cobrar hasta impuestos. Eso es lo que quieren. Dejaron al que reinaba sobre ellos para pedirle un rey terrenal. Y Dios a veces te da lo que tú quieres para que te trompes solito. ¿Sí? Amén. Entonces, cuando el tiempo se cumple, mis hermanos, se tienen que hacer las cosas que Dios ha mandado. Y así empezó el reinado también de los hebreos con reyes que los guiaban. Pero todavía Jehová les guiaba, aparte del rey, porque el rey tenía que dejarse dirigir por Dios. Bendito Dios. Entonces cuando llegó el momento, mis hermanos, pasaron muchos reyes por el pueblo de Israel. Así como el Judá, así como en Israel, que era en Samaria, pasaron muchos reinos. Y muchos reyes fallaron. Muchos reyes se envanecieron y metían en idolatría al pueblo de Dios. Y había unos cuantos reformadores que eran reyes que Dios levantaba, que reformaban las obras religiosas, que ya se habían perdido. O sea que Dios cuando ve
que ya el pueblo realmente se descarrió, Él levanta a uno que vuelva el corazón otra vez a hacerle, a seguir al Señor. Bendito Dios. Y entonces, mis hermanos, así pasó sucesivamente todo lo que es la ley. Todo lo que es la ley. Y llegamos al tiempo. Abra su Biblia en el libro en donde empieza el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Note que desde el principio había una promesa. Usted busca el libro, no se preocupe. Yo voy a leer lo que teníamos ahorita leyendo. El 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las cosas en los cielos como las que están en la tierra. Aleluya. Y una pregunta yo les hago. En el libro de Génesis nos dice que iban a habitar en Egipto por 400 años. En realidad habitaron 430 y fueron sacados, ¿verdad? Bueno, se cumplió la palabra del Señor. Y de ahí para acá siguió la ley. Seguían reinando. Pasaron 400 años desde que José los dejó con el faraón. Y cuando vino otro faraón que no conocía a José, fue cuando los puso a servidumbre a todos. La bendición estaba nomás mientras vivió José. Bendito Dios. 400 años en servidumbre. Ahora dígame, ¿qué encuentra en el libro, en el inicio, entre el libro de Mateo y el libro de Malaquías? ¿Qué encuentra ahí? Aparentemente no se ve nada, ¿verdad? Pues me podría decir, pues hermano, yo encuentro que para acá dice que Antiguo Testamento y de Mateo para adelante dice Nuevo Testamento. Eso es lo que encuentro, ¿verdad? Y es verdad, eso es lo que se ve. Antiguo y nuevo. Y unos se podrían alegrar por decir, no, pues ya el antiguo ya no nos señala, ¿verdad? Porque ya pasó la ley. Estamos en la gracia, estamos en el nuevo, ¿verdad? Pero seguimos utilizando el antiguo. Bendito Dios, a la conveniencia, ¿verdad? De muchos lo hacen así. Pero quiero que vaya conmigo ahí en el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 13. Y note y vea que esas cosas son del Antiguo Testamento. Ahorita le explico. En ese tiempo no había forma de ser salvos, ni la remota idea de cómo iban a ser salvos. Y entonces dice el Señor, vuestras palabras, capítulo 3, verso 13 de Malaquías. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Está bien la idea que predicas, está bien, o sea, es bueno que quieras enseñar, pero no es esa la forma. Háblanos de un Dios amoroso, de un Dios piadoso. No nos hables de un Dios que trae juicios. Entonces eso es lo que quiere decir, que hemos hablado contra ti. O sea, ustedes mismos no quieren oír la palabra. Ustedes dicen que eso no es real. Y todavía dices, ¿y qué hemos hablado contra Dios? Pues no quieren recibir la palabra. Eso es lo que han hablado, eso están locos. ¿Qué hemos hablado contra ti? Pues que nosotros tenemos la verdadera religión. Y que nosotros ya tenemos a Cristo. Y que no necesitamos ninguna otra religión. Eso es lo que has hablado contra Jehová. Y tú ya dices, ¿y qué hemos hablado contra Dios?
sea, qué malo. Ante sus ojos nada malo han hecho. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? Aleluya. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? Que andemos afligidos siempre. Y que andemos afligidos en su presencia de Jehová de los ejércitos. O sea, para ellos es una aflicción guardar la ley. ¿Qué le dijo esa mujer al predicador? Es que tú nos haces sentir mal, nos afliges con esas predicaciones. Pues claro, la ley les recalca que están en pecado. Porque el pecado es infracción de la ley. Y cuando uno les predica de esto de Jeremías, de Malaquías, etcétera, etcétera, del Antiguo Testamento, que es la ley, ¿de qué sirve que andemos en la ley y que vemos afligidos? Y note lo que dice luego. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. En pocas palabras, la maldad estaba en todo su apogeo. O sea que no agarran la palabra, porque pues si ya vemos que aquellos hasta se rebelan contra la palabra de Dios y no les pasa nada. Aquellos hasta golpean a los cristianos y hasta son prosperados, no les pasa nada. ¿Verdad? La maldad se ha multiplicado. Andamos como andamos y no nos pasa nada. Es más, hasta del COVID me libró el Señor. Podemos decir, estamos bien entonces. Mas sin embargo, cuando llega la palabra de la ley, te desanima y te aflige, porque sabe tu corazón que estás mal. Yo lo que digo, una pregunta: si yo estoy bien delante de Dios y viene otro predicador y me habla sobre la ley, yo me voy a gozar con él, porque estoy diciendo que estoy bien. Estoy diciendo que Cristo vive en mi corazón. Y si Cristo vive en mi corazón, yo me gozo con su palabra. Y entonces, ¿por qué se ponen bravos? Porque no son de Cristo. Sencillo. No son de Cristo. Pero sin embargo, ellos dicen que tienen la verdad. Mas sin embargo, ellos dicen que son la religión verdadera. Pero solamente escuchan a los hombres y no la verdad del Evangelio. Porque la verdad les incomoda. Y si les incomoda es que están graves. Bendito Dios. Entonces no solamente tentaron a Dios, no solamente que andaban en impiedad y eran prosperados, o sea, les iba bien. Y tentaron a Dios y no pasó nada. Tranquilo. Entonces, o sea, ¿para qué me voy a fatigar yo haciendo la voluntad de la ley? ¿Para qué voy a recibir estos cristianos locos que nomás son realmente exagerados, que nomás hablan de juicios y de la ley? Cuando si la palabra está bien clara, mi hermano, que dice que Dios es amor. Cuando la palabra que está bien clara, que dice que estamos por gracia. Y no la pueden ver, nos pueden decir, y nosotros podemos decirle a ellos, y ustedes no pueden ver que van para el infierno con esa actitud. Porque nosotros podemos ver la gracia, entendemos lo que es la gracia, pero también entendemos lo que es la ley. Y tú también lo entiendes, por eso te enojas, pero no la quieres agarrar, no te quieres sujetar a la ley. Por eso, porque no sois de Dios, por eso no te sujetas. No quieren que les diga lo que dijo Jesucristo, ¿eh? Bendito Dios. Entonces, desde que pasó todo eso, pero hay un remanente que le ha creído a Dios. Hay un remanente que sí le gusta deleitarse en la ley. En tu ley me deleito de día y de noche. Hay un remanente que le ha creído a Dios y que sabe que tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento son necesarios los dos.
Porque el nuevo da testimonio del antiguo y el antiguo habla de lo que se había de hacer en el nuevo. Así de fácil. Se necesita tanto el uno como el otro. Por eso Dios dice en su palabra que Dios edificó su iglesia sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas. Les voy a decir como dijo el Señor Jesucristo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué se rebelan contra la palabra cuando realmente está más clara? Bendito Dios. Entonces dice: los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Aquí es donde quiero llegar. Aquí es donde quiero llegar. Yo sé que he platicado del libro de Efesios, capítulo 1. Yo sé que he predicado también en esta palabra. Parece que fuera ayer cuando yo hablé de esta palabra, pero no es la misma palabra que estoy diciendo. Toco mucho el tema, pero no es la misma exactamente. Bendito el Señor. Entonces, desde allí para acá, desde que se cerró ese tiempo, Dios estaba preparando algo para nosotros. Dios estaba preparando, estaba cerrando ese ciclo de la historia para preparar este tiempo en el cual estamos, el cual se ha terminado también. Le tengo buenas noticias, pero a la vez malas para los malos. ¿Verdad? Me salió un verso sin querer. Malas para los malos. Yo no le puedo dar buenas noticias a los malos si no se arrepienten. Mas si se arrepienten, hay buenas noticias para ti. Entonces, dice que escuchó el Señor, y a partir de ese momento dice que se hizo un libro de memorias para recordar al Señor quién es el que hace lo bueno, quién es el que tiene un corazón bueno para Dios, quién es el que quiere servir a Dios. Bendito el Señor, porque a Dios no se le pasa nada. Y dice su palabra que Él tiene un libro de memorias, el cual se llama el libro de la vida. El libro de la vida. Déjeme decirle que estas generaciones para atrás no podían estar en ese libro. Porque el único que nos iba a dar la vida es Jesucristo. Por eso les estaba diciendo que hicieran un paréntesis entre el libro del Antiguo y el libro del Nuevo Testamento. Ahí se abría otro ciclo. Y para los que piensan en su nombre, ¿usted piensa en el nombre del Señor? Porque si no piensa, entonces anda pensando en otras cosas, pero el que es del Señor en él piensa. Porque el que está enamorado de su esposa piensa en ella, el que está enamorado de su esposo piensa en él. O su novia o su novio, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y esos que piensan en su nombre, dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, ¿cuándo viene? El día de Jehová grande y terrible. Cuando Él actúe, ¿qué dice? Y los perdonaré como el hombre que perdona a sus hijos que les sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia. Déjeme decirle, mi hermano, que antes no podían contar con esto, pero ahora podemos contar con ello porque Dios nos dio el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Bendito Dios. En ese tiempo no lo tenían. Estamos hablando del libro de Malaquías. El término de un ciclo. De un ciclo. Entonces dice: os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no les sirve. Pero fíjese, yo he notado, y siempre medito en esto, ¿cómo es posible que todo se deje guiar por el diablo? Porque este mundo está arreglado por el diablo, ¿verdad? Está lleno de religiones. Y
Y la gente que es religiosa o la que vive en religiones se deja guiar por lo que les dice los hombres que no tienen a Dios, que son instrumentos del enemigo para engañar a la gente. Porque él engaña a todos los moradores de la tierra. Bendito el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ok, entonces Dios nos advierte cuando hace este paréntesis. Les viene contando los tiempos. Cuando llegamos a este tiempo, que ahí se cierra el tiempo de la ley. Bendito Dios. ¿Por qué? Dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, ¿cómo son aquellos que no reciben la palabra? Que dicen que ellos tienen la verdad. Y pelean con uno como creyente. Y nos echan la culpa. Ay, le estaba diciendo que el diablo es tan mentiroso, que ellos se ponen como la vera verdad. Y nos dicen a nosotros que nosotros somos los malos, y que nosotros somos hasta hijos del diablo. Y yo me alegro porque digan eso, porque el Señor Jesucristo me dijo que eso iba a pasar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos en la verdad. Bendito es el Señor. Cuando estamos en la verdad, el diablo se retuerza, brinque, salte o repare, el Señor está con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Y si Dios está con nosotros, Aleluya. ¿quién contra nosotros? Si el diablo no puede, menos sus achichincles que tiene como predicadores, Te alabamos, Cristo. porque se dicen predicadores también. Si el mismo diablo no puede con los hijos de Dios, Amén. y no porque nosotros seamos algo, sino porque tenemos una promesa que Él estaría en medio nuestro. Aleluya. Y cuando el Señor está con nosotros, nadie Jesucristo. puede estar delante de Él que sea un diablito. Bendito Dios. Porque con la presencia del Señor ellos tiemblan y dicen, ¿qué traes contra mí? A huir, Crispín. ¿Verdad? No pueden estar cerca del Señor. El diablo no puede estar cerca del Señor. Y estos predicadores se atreven a llamarnos hasta hijos del diablo. ¿Saben qué escuché el otro día? Tenga misericordia. ¿Saben qué escuché el otro día? Y le digo que es mentiroso el diablo y padre de mentira, porque usan la misma estrategia que han escuchado de nosotros. Si nosotros decimos esos que predican así son hijos del diablo, también nos lo devuelven a nosotros y que nosotros somos hijos del diablo. O sea, el diablo es mentiroso y se porta como hijo de luz, o sea, aparece como un hijo de luz. Sí. ¿Y sabe qué dice? Y como nosotros reprendemos las obras de las tinieblas y decimos que el día de las brujas que viene es malo, y como ellos son de la oscuridad, se levantan también con una enseñanza que los cristianos, los herejes, celebran noche de brujas. Que los cristianos son del diablo porque celebran noche de brujas. De su padre el diablo que le celebran a Martín Lutero. Oh, santo. Pobre Martín Lutero. Dios, ten misericordia. Qué bueno que no los escucha, si no se avergonzaría más de ellos todavía. Por eso se salió de ellos. Porque Dios tuvo misericordia de él. Y sépanse, qué bueno que me escuchan algunos, sépanse que nosotros no seguimos a Martín Lutero. No. Seguimos a Jesús. Sabemos que Martín Lutero no les dio la idea a ustedes, se les salió de sus manos. Pero no seguimos a Martín Lutero. A Martín Lutero Dios tuvo misericordia de él y él vio la verdad. Verdad que ustedes no miran. Pero Martín Lutero no estuvo de acuerdo con todo el negocio que hacen, que es puro negocio. Y se están llevando a la gente en dirección al infierno. Con la mentira de que van para el cielo, que nomás con unas oraciones y una feria salen del. Y quiero decir una cosa, hablando de los tiempos y las edades. Déjeme decirle que si alguien quiere el territorio de Israel, es Roma. Siempre, siempre lo ha querido. 67 años antes de Cristo, el Imperio Romano invadió Jerusalén y la tomó. Sí. Y desde entonces ellos ya le pagaban impuestos al César. Cuando vino Jesucristo, Sí.
Mi Señor Jesucristo les dijo, ¿de quién tiene la cara? La inscripción en la moneda. Dice, del César. Quiere decir que ellos le estaban pagando impuestos al César. Dice, ok, ustedes cumplan, denle lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios. ¿Verdad? Entonces, el Señor no vino a quitar ese imperio, sino que la gente siguiera sujeta a ellos. ¿Por qué? Porque el reino de mi Señor Jesucristo no era de esta tierra, no es de esta tierra. Pero cuando inició el ministerio, que empezó ahí en Marcos, le dijo, arrepentidos y convertidos y arrepentidos, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. En San Marcos 3. El reino de Dios se ha acercado y se ha cumplido el tiempo, dijo. Así dice, para más claro. Se ha cumplido el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que para esto yo he venido en el tiempo de la consumación de los siglos. Gloria a Dios. Pero es tanta la gracia y misericordia de nuestro Dios que nos dio 2000 años. 2000 años. A nosotros no nos dio 400, nos dio 2000 años. Después, ya estando en el Señor Jesucristo, o sea, ya con la oportunidad de ser salvos por Cristo, porque antes no tenían esa oportunidad. Porque dice claramente en el libro de los Hebreos que la sangre de esos machos cabríos y de esos animales engordados no salvaban a nadie, sino que eran nomás para apaciguar la ira de Dios y los limpiaban temporalmente. Pero una vez viniendo el Señor Jesucristo, con la sangre santa, sí nos limpia y nos salva de todo pecado. A Dios sea la gloria, bendito el Señor. Entonces, ¿por qué aquí viene el día ardiente como un horno? Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y no les dejará ni raíz ni rama. Ay, hermano, usted nos aflige con esos mensajes. No nos dice nada bueno de que nos traiga a nosotros gozo y alegría, ¿verdad? No, esto es para que vaya entendiendo que no estamos bien en el camino si estamos pecando. Es bendición. Por eso a veces yo les digo, ¿verdad? Se oye un poco sarcástico, pero les digo, traigo un mensaje de amor. Porque es de amor. Si Dios no nos amara, no nos iba a corregir. Nos iba a dejar que nos perdiéramos. Pero como Dios nos ama, nos da mensajes de amor. Y por eso les decía ese predicador a la mujer, ok, tú dices que los aflijo, entonces ¿cuál es el mensaje que necesita? No, pues de amor y de misericordia y que de bendiciones y de que prosperidad. Exacto. Ustedes quieren oír. Ustedes quieren que les predique lo que quieren oír, no lo que Dios dice. Y por eso se ponen bravillos, ¿verdad? Pero aquí no se trata de lo que queramos, sino lo que Dios sabe que nos conviene. Mas a vosotros, ¿para quién es la ira de Dios? Para los soberbios, para los que no quieren obedecer al Evangelio de Jesucristo. Por eso dice, he aquí el día de ardiente como un horno, y abrazará ¿qué? A todos los soberbios. Ajá. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Verdad que nosotros andamos tranquilos? ¿Andamos gozosos? Así debe de ser. Porque traemos una esperanza que el mundo no nos da, esa paz, ni esa esperanza, ni esa fe. Y sabemos que aunque estemos pasando en un momento afligido, en aflicción o afligido, sabemos dónde está la respuesta, dónde está la salida. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y entonces en el verso 4, te recuerda a ti y a mí la palabra. Acordaos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Ah, pero eso es para Israel, usted lo ha dicho, hermano. Oiga, qué bonito, ¿eh? Quitarnos la culpa luego.
Pues no está diciendo que usted ahora ya es ciudadano de Israel, que ha obtenido la ciudadanía por medio de Cristo. Amén, aleluya. Entonces tome su parte también. Usted es parte de Israel y le tocan los mismos privilegios y los mismos castigos también si no obedece. ¿Qué? Pero queremos tomar las bendiciones, ¿verdad? Sí queremos, cuando le dice a Israel, hey, te daré heredades y habitarás en casas que tú no construiste. Amén, aleluya, Señor, eso quiero yo. Que me bendigas y que no me cueste. Cosecharás en viñas que tú no sembraste, o sea, suave todo. Ahí sí le decimos amén, aleluya. Donde tú pises, esa tierra será tuya. Amén. Ahorita nos ponemos a pisar en los ranchos, ¿sabes? Para que toda la tierra sea nosotros. Mis hermanos, no debemos confundirnos. Tenemos que ser realmente inteligentes en el Señor. Portarnos no como necios, sino como entendidos, dice la palabra. Y te dice el Señor a ti y a mí, acordaos de la ley de Moisés. No te dice, ya olvídate de eso, hombre, ya pasó. Acordaos de la ley de Moisés. ¿A cuál qué? Se le encargó. Y cuando alguien del Señor te encarga algo, es para que ¿qué? Para que la cumplas. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, predica, redarguye, reprende. Y entonces, ¿cuál es la reprensión? Si nomás les habla uno de amor y que todo está bien, y aunque vean que están todos mal. ¿Dónde está la reprensión? ¿Dónde está la predicación? Eso no es predicar entonces. Eso es darles las palabras que el pueblo quiere oír. ¿Y por qué le digo que es la dispensación de un nuevo tiempo? Dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y sigue hablando. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si el Señor no hubiera hecho lo que hizo, enviando a Juan el Bautista con el espíritu de Elías a preparar el camino del Señor, y el Señor no hubiese venido, la tierra hubiera permanecido en maldición. Nadie sería salvo. Nadie. Pero dijo, yo envío al profeta Elías. Y el profeta Elías precisamente, la palabra dice que Juan el Bautista venía con el profeta, con el espíritu de Elías. ¿Y sabe qué me dice Apocalipsis también? Apocalipsis me dice que allá aparece Elías y aparece Moisés ante el pueblo de Israel a predicarles. Pero eso es exclusivamente para el pueblo de Israel. No vaya a querer esperarse para verlos, porque si se queda es porque ya se le fue la oportunidad de irse con el Señor. Sino que va a contemplar los juicios de Dios aquí en la tierra. Y con tantos juicios ni tiempo va a tener para ir a verlos allá a los predicadores, ¿verdad? Bendito Dios. Aquí cierra un ciclo el Señor en el capítulo 4 de Malaquías, y dice la palabra del Señor que hubo 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Sí sabía eso? 400 años que no se hablaba nada de Dios. Eso es lo que la gente quiere, que no se oiga nada, que no se oigan los juicios. Desafortunadamente ese tiempo ya pasó y ahora solamente se les tiene que predicar la verdad, porque viene el juicio del Dios Todopoderoso y después de eso ya no hay tiempo más. El tiempo no va a ser más. La misericordia del Señor es hoy, porque ya se está cumpliendo o ya se cumplió el tiempo. Ya, ahora sí ya estamos en el tiempo solamente de gracia. Como quien dice, en los minutos extras. ¿Quién era antes futbolero? Que le gustaba el fútbol. Hay unos que eran aficionados, ¿verdad? Gracias a Dios yo nunca fui aficionado.
Me gustaban de vez en cuando, pero no aficionado. Bueno, lo que le quiero decir, que hay 90 minutos de tiempo. Y a veces el árbitro agrega 5 minutos, 3 minutos, da tiempo extra. Bueno, pues estamos en esos minutos que han agregado. O sea, extras ya. Eso se llama gracia de Dios. Y si no aprovechamos ese tiempo extra, estamos perdidos. Viendo tantas señales y tantas cosas que hay en el mundo, si no aprovechamos ese tiempo extra o esa misericordia que se nos está dando, porque no estamos en ningún partido de fútbol, en esa misericordia de Dios, entonces estaríamos perdidos por una eternidad. Este libro de Malaquías se escribió hace 397 años antes de Cristo. 2400, perdón. Les repito, fue 397 años antes de Cristo. Y se cuenta, los milenios de Cristo se cuentan desde la venida del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, esos 40 años, ¿qué pasó? Esos 400 años, ¿qué pasó? Hubo un silencio. El pueblo de Dios no miraba nada también allá en Egipto en esos 400 años. Mas sin embargo esperaban la promesa de que Dios los iba a visitar y los iba a sacar de la esclavitud. Sus padres de ellos, que ya habían muerto, les habían comentado eso. Los que entraron, los primeros que entraron ahí a Egipto, les platicaron: ahí tenemos un Dios poderoso que tiene una promesa para nosotros, nos va a sacar de aquí. Y así se los enseñaban a sus hijos y a sus nietos. Y por eso ellos seguían creyendo. Y cuando el Señor mandó a Moisés, ellos le creyeron a Dios. Al principio hubo como que no le creían nada, pero después le creyeron. Y ahora el Señor nos ha dicho: he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos esperándolo realmente como debemos? Aprovechando bien el tiempo, dice la palabra, porque los tiempos son malos. Y dice su palabra claramente: aprovechando bien el tiempo, tomando en cuenta que los tiempos son malos. No estamos para desperdiciarlo. No estamos para decir, pues ahí tenemos todavía un chance, vamos a darle vuelo y a divertirnos mientras. No. El que es santo hay que santificarse más. Si quiere quedarse y está inmundo, pues siga inmundo. Ensúciese más, porque así no nos vamos. ¿Verdad? Aquí lo que se trata, mis hermanos, es que notar que los tiempos de Dios son perfectos y que ya se han cumplido. Y si quiere mirar el otro tiempo, ¿y sabe cuál es el otro tiempo? Es cuando desciende a la Nueva Jerusalén, a donde ya estaba antes. Pero para eso pues nos falta mucho. Y quiero decir, no que nos falte mucho tiempo, porque eso va a ser enseguidita de los juicios. Y ya estamos viéndolos pronto. Ya estamos viendo los principios de dolores. Sí, a eso me refería. Nos hace falta mucho para santificarnos, porque el tiempo ya se ha acabado. Mas sin embargo, hay misericordia de Dios todavía. Mientras sigo hablando, hay misericordia. Mientras usted sigue hablando, hay misericordia. Porque ya si dejamos de hablar, quiere decir que ya estamos fríos, ¿verdad? Entonces necesitamos hacer lo que dice la palabra del Señor. Bendito Dios. 400 años. ¿Sabe qué pasó en esos 400 años? Se cumplió lo que dijo el profeta Daniel en el capítulo 7 de Daniel. Los imperios medos persas, y luego el último vino Alejandro Grande, como 270 años antes de Cristo fue que gobernó. Llevaba la intención de tomar a Jerusalén,
pero por obra de Dios no la tomó, sino que la defendió. Amén, aleluya. Pero después fue después de Alejandro el Magno que vinieron los medos y los persas, ¿verdad? Pero quién fue despuesito de él? 67 años antes de Cristo, el imperio de Roma, que sigue siendo un imperio. ¿Sabía que sigue siendo un imperio? No más que ahora ya no está como los imperios de antes. Ahora está disfrazado. Ahora es de Dios. Ahora es la que fundó Cristo. Qué mentiroso es el diablo, ¿verdad? Sí, amén. Si estamos hablando de un imperio que era del mal y sigue siendo del mal, no más que ahora disfrazado como de Dios. Ujú, así es. Pero, El ángel el- pero no para los hijos de Dios. Ellos lo ven con claridad quién es de Dios y quién nos sirve a Dios. No lo digo yo, lo dice la Escritura, lo acabamos de leer. Y está escrito. Todas tus obras que tú haces están escritas. Todas las abominaciones que tú haces están escritas. Todas las veces que tú has rechazado el Evangelio están escritas. Las veces que le has dicho herejes a los hermanos están escritas. Santo, ten misericordia. Las veces que los has maltratado, hasta golpeado, están bien escritas. Santo Dios. Porque Dios no solo mira, sino oye también. Aleluya. Solo para despedirme, yo no sé desde cuándo no se oye este micrófono, pero me dice mi hermana que creo que nos estaba escuchando. Eh, amén. La hermana Guadalupe, Dios la bendiga grandemente. Sí, amén.
No sé hasta qué horas se escuchó, ¿verdad? Pero gloria a Dios, necesitamos estar. Qué bueno que nos hablan, ¿verdad? Y nos dicen por medio de mensaje. Porque si de otro modo no nos daríamos cuenta, porque a veces no nos damos cuenta acá. Gracias, mi hermana. Y sigamos siempre en las cosas del Señor, mis hermanos. Porque es necesario. De otro modo va a llegar se va a acabar el tiempo de la gracia y la oportunidad se va. Y esa ya no vuelve. Porque el evangelio se acabará. El evangelio se acabará. Así como se acabó el tiempo de la esclavitud en en Egipto. Así como pasaron estos 400 años y volvió otra vez la palabra en el Nuevo Testamento, así se va a cumplir el tiempo también de que nosotros volaremos para el Señor, con el Señor. Y también se va a llegar el tiempo que van a venir los juicios a la tierra, como está escrito en la palabra. Y porque los amamos en el Señor, por eso es que lo predicamos. No porque los queramos afligir, no porque nos gocemos, como dicen que uno se goza haciéndolos ahí sufrir, no. Nos gozamos en la palabra, por eso que nos ve alegre. Nos gozamos en la palabra y como Dios nos la descubre. Cosas que muchos no miran. Y por eso nos gozamos, porque nosotros, sin ser dignos, Él nos las da a conocer. Y los invitamos a que ustedes vengan a Cristo para que se goce con nosotros y veamos realmente, como dice la palabra, y ellos entonces, ellos miraban quién servía a Dios y quién no le servía. Así ahora, eso que usted no ve, ahora nosotros lo podemos ver. Y usted lo puede ver también si usted se hace al Señor, si viene a los pies del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y si el Señor no ha venido, nos veremos el próximo domingo. Si el Señor no ha venido. Y si viene, antes de eso, le pido a mi Señor que tanto usted como yo, note lo que le digo, tanto usted como yo, porque yo también estoy aquí. Y todos estamos de alguna manera en la balanza. Yo le digo que tratemos de estar del lado correcto de la balanza, porque al Señor no le gusta la pesa falsa. Así es que echemos el que esté pesadito para el lado de la justicia, ¿verdad? Esté de buen peso, pesa justa, ¿verdad? Para que en aquel día no nos digan como aquel rey, ¿verdad? En la escritura en la pared, ha sido pasado en balanza y ha sido encontrado falso. Se imagina que toda su vida en el cristianismo y que llegue el momento que le digan que eres falso, que no pasaste. Eso es de cuidado, eso es de preocuparse. ¿Ah? Preocuparse pero en el Señor, por estar viviendo una vida santa, no por otra cosa. Porque si no nos preocupamos, no vamos a procurar cuidarnos para el Señor. Ahora, si Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de vosotros. Les amamos en el Señor de Cristo y les bendecimos en el nombre del Todopoderoso, Jesús de Nazaret.